No es tan importante la creencia religiosa. Nosotros le hemos dado mucha importancia a que yo pertenezco a la mejor iglesia y hemos separado las familias. Niño no se puede llevar bien con su mamá porque su mamá es católica. David no se puede llevar bien con su mamá porque su mamá es testigo de Jehová. Pero ¿cómo si convergemos en la fe? Lo importante es que tenemos fe en un Dios. ¿Por qué permitir que creencias religiosas, interpretaciones humanas, que al final del camino todos nosotros llegaremos ante Dios y no habrá ni mormones ni testigos ni islámico, habrán hijos de Dios? Entonces, cuando aprendamos a amar a los demás, sabiendo que son hijos de Dios y que el hecho de que sean hijos de Dios es más que suficiente para yo amarte, para yo quererte, para yo darte mi apoyo, para yo honrar lo que tú portas de parte de Dios, sin importar tu creencia religiosa, cuando podamos sentarnos en una mesa y compartir el pan por medio de la fe que nos une, no importando que yo lo vea como un judío, que un hebreo, que yo guarde el Shabbat, no importando que tú lo hagas un domingo, si lo relevante es que Él murió en la cruz del Calvario por todos nosotros y nos quitó el pecado del cual éramos esclavos. Yo estoy orando por una fe, pero más que una fe de un milagro. El único milagro que necesito es que Dios saque el odio del corazón de la gente que está dentro de la iglesia. Lee la palabra. Dios mío. Bueno, ¿Tú leíste? Sí, pero otra vez van a leer. Para que el niño coge el hilo, para que el niño coge el hilo. Vamos a leerla de nuevo. Ya, para que el niño coge el hilo, entonces, porque hay más gente. La transición del inglés, pues ya Gama tiró su código inglés. Vamos a leer el inglés en español. Hebreo 11, mi gente. Dice así. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Niño, tú lo ibas a traducir, tú querías hacerlo así ahorita. No, pero tradúcelo tú, porque ya que... Tú estás fuera del tiempo, entonces, niño. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El tema es el poder de la fe. Niño, ¿cómo aplicamos ese poder que tiene la fe en nuestras vidas como creyente y como no creyente? El término fe de por sí, lo que significa, o sea, ¿cómo lo aplicamos? Creyendo en lo que no se ve. ¿Cómo podemos creer en Dios si no hemos lo visto, si no lo hemos visto? Está hablando como bajito, niño. Sí. Es que estoy hablando live. Se escucha. No, también que está bajito. Estoy predicando. El niño lo veo así. Ya. Sube un chisma. Sí. Deja que lo tiene que subir allá. Él tiene otra vuelta allá a tu programa. Ah, no, vete en la casa, ya hay control. Él lo está ya, subiendo. Ya no va a ser el control que había la semana pasada, que Ay, David lo madre. subía todo lo que da. No, la gente dice que tú estabas gritando como un Pero desquiciado. es que tú lo tienes en el micrófono. Hoy David ya tiene todo bajo control. No, pero que es así, que Dalí es el hombre de los controles. Todo el mundo sabe eso. No, estoy mal. No es así. Adrián. Ay, Dios mío. Niño, sigue fluyendo. Entonces, tener la convicción, la certeza. La certeza de lo que no se ve. Mira, la Biblia dice, la palabra dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿No, verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que caminar en fe. El justo vivirá por fe. ¿No, verdad? Entonces, vemos un Abraham que Dios le dice, a buscarlo, que no me gusta hablar sin la palabra. Pero Abraham, mi amor, mira, dice, por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Wow, pero qué cagamiento que yo tengo. Espérate. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hay mucha gente que han sido llamados y Dios lo ha mandado a un lugar, pero su falta de fe no lo deja avanzar, porque ellos dicen, pero ¿para dónde voy? Hay gente que pregunta más que Moisés, cuando Dios le estaba hablando que fuera allá y que fuera por el nombre, que fuera con el nombre. Pero hay gente que tiene que caminar en fe, porque si Dios te mandó a un lugar es porque te va a respaldar y solamente tú tienes que caminar. Y en el camino te va a ir direccionando al lugar donde Él quiere llevarte, ¿no? Entonces, vemos también a Noé. Noé dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía,
con temor preparó el arca. Oye, con temor preparó el arca, construyó un arca y escuchó la voz de Dios que le dijo construir el arca. Y la gente decía que sí, él estaba loco, pero él estaba caminando en fe de una palabra que escuchó de parte de Dios. No me están entendiendo tan mudo. Sigue Estamos en eso, fluyendo, estamos en eso. sigue fluyendo. Amén. Fluye. No, sigan fluyendo. ¿Tú me estás entendiste? entendiendo? Ya Gabriel me entendió ya. Pero sigue la gente aquí. Ellos No te sigan vamos a ya. interrumpir, pero nosotros te estamos entendiendo. No, pero ya esa es una parte de lo que yo quisiera decir. Sigue fluyendo. que Entonces la gente voy te a está- seguir sí, hablando te está según preguntando. cuando vamos fluyendo. David, fluye ahí. A Grecia. Le voy a compartir algo. Que si hay gente que son bilingües también. Oye, te están ofendiendo aquí, niño, ya. De que el niño, por eso fue que el niño se pagó. Vamos a buscar que Dice yo Marlene, lloré dice, anoche. el niño tiene mucho miedo, tiene que ser más seguro de sí mismo. Apuesta falta de fe entonces, niño. Yo. Sí, en ese sentido. ¿Qué? ¿Qué? Tiene que aplicarlo. ¿Qué? Mira, una definición que yo estaba buscando cuando tú en abreviación de la palabra fe en inglés, que es faith, comienza por la F, la A, la I, la TH. Tiene varias, pero una de las que más me llamó la atención son simples. Eso no estoy diciendo que es el significado bíblico en sí, porque ya lo dice Hebreo 11, capítulo 1. Pero dice, for anything I trust him. La F, for, que quiere decir por, y la A, anything, o sea, por todo, cualquier cosa. I, que soy yo, hablando de ti, de tu propia persona, de ti mismo. Trust, quiere decir confiar. Him se le atribuye cuando estás hablando de él, haciendo referencia a Dios. Otra dice, forsaking all I trust him. Queriendo decir, o sea, esto es un sentido ya, vamos a decir, esto no es la religión, lo que le estoy diciendo es lo que pudiera decir. O sea, yo abandono todo para confiar en Él. O sea, que la fe sí tiene un poder que cuando nosotros lo aplicamos confiando en Dios, o sea, aún no entendiendo lo que está ocurriendo. Ayer hablábamos, unos varones después del culto, alguien decía, citaba algo de cuando David, eso no aplica en realidad con ese sentido, pero yo entendí lo que él quiso decir. Es como si no tuviera sentido o lógica, porque si te va del punto de vista, tú dices, está contradiciendo la palabra no se puede contradecir. Pero él le quiso decir, y yo entendí lo que él quiso expresar, lo demás no. Él dijo, cuando David va y se tira en silicio, en ceniza, y empieza, esa fue la palabra de él, buscando a Dios porque había cometido el pecado, para que Dios le perdonase y el hijo se salvara. El hijo de David como quiera murió. Y él dijo, el problema es que mucha gente no entiende eso. Él me preguntó a mí una pregunta, y le dije, lo que usted quiere decir ellos no entienden, pero yo sí entendí. Que tu misma fe te va a hacer buscar a Dios y tener esa necesidad de conectarte al Padre, pero también de buscar en Él el confort, o sea, lo que tú necesitas, la tranquilidad y la certeza, aún Dios no haga un milagro. Cuando tú has fallado o no hayas fallado, independientemente tú tienes que tener esa conexión con ese Dios que es vivo. Porque la misma Biblia dice, la fe sin obra es muerta. ¿Qué es obrar? Caminar, es moverte, es accionar, creer a Dios aunque tú no estés viendo. Cuando Dios le dice a Moisés, le habla en el capítulo 1, versículo 9, le dice, mira que te mando, que te esfuerce a que seas valiente. O sea, ¿qué es ser valiente? Es tener esa fe, tener esa postura de creer que Dios va a hacer algo, caminar creyendo que lo va a hacer, aunque tú no veas, porque el justo no vive por la vista. El justo vive por la fe. Lo difícil de entender es cuando tú no ves nada, cuando tú piensas que Dios está haciendo silencio, cuando no hay una respuesta, cuando tú te has cansado, has buscado todos los recursos. Por ejemplo, ¿qué ha mantenido, ha sostenido no solo al pueblo de Dios, sino a todo el mundo, persona creyente o no creyente, en estos tiempos difíciles? Porque hemos recurrido al sistema, hemos recurrido a la medicina, que los médicos están haciendo un trabajo extraordinario, pero podemos ver que gente todavía sigue muriendo del COVID. Podemos ver que también hay gente que han perdido todo en estos tiempos, pero sabemos que hay una esperanza viva, sabemos que Dios sigue obrando porque hay personas que han sido sanados del COVID, hay personas que Dios le ha prosperado en estos tiempos tan difíciles, que es algo que pareciera ilógico, porque tú dices, ¿cómo hay personas que financieramente han sido tan bendecidos en un tiempo tan difícil? O sea, han mantenido la fe en un proyecto que han tenido, han dedicado ese proyecto a Dios. Hay gente que tal vez no la han dedicado a Dios, pero han sido humanitarios, han servido de ayuda a otra persona con necesidad, porque
lo que está ocurriendo hoy en día ha arropado el mundo y todo el mundo se ha visto de que tenemos que tener una dependencia más que nunca de Dios. Porque si mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué entonces la supuesta gente que hace milagros, los que profetan no profetizaron eso? Bueno, Dios es soberano. Entonces, pero Dios sí sana a gente de otras cosas, Dios sigue haciéndolo. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir eso? Que tú tienes que tener los ojos puestos en que es Jesús, el autor, el consumador de qué? De la fe, no importando el resultado de lo que tú esperas. O sea, tú tienes que seguir creyendo. Va a haber momentos que vas a sentir que lo vas a dejar todo y vas a preguntar, o sea, ¿dónde está Dios? Hay gente que va a cuestionar tu fe, gente que te van a decir a ti, ¿dónde está tu Dios en este momento? Si se supone que tu Dios te ha de prosperar, si se supone que tu Dios ha de traer sanidad a tu enfermedad, si se supone que tú tienes un Dios que es todopoderoso. Entonces, tú no puedes dejar de creer las promesas y lo que Dios ha dicho para tu vida. O sea, ¿qué es la fe? La fe también se describe como uno de los 9 dones. Usted tiene que tener fe también para que, la misma fe que usted tiene para orar por un enfermo, porque usted sabe que Dios es el que va a hacer el milagro, usted tiene que activarla en otra área de su vida también. ¿Entiende? Entonces, la fe es algo que sí tiene un poder. Tiene un poder que cuando tú sabes depender de ello, combinarlo y tener, digamos, esa herramienta en tus manos, es muy poderosa. Porque si tú sueltas una palabra, es como estás diciéndole a Jairo, tú tienes que tener fe de lo que tú vas a decir. Tú estás diciendo, yo sé de un pastor que va a llenarme el iPhone, tú tienes que activar. Pero tiene duda, no quiere decir no. Pero No, tiene porque la yo no estoy duda. diciendo que Dios me No dijo. quiere decir No, no. no. He hablado conmigo de esa persona y me ha dicho, mira, ahí voy a El predicar pastor yo. Ricardo fue. No, usted me está levantando falsos testimonios. Entonces, Bueno, yo te estoy Porque diciendo. tú no sabes lo que Porque ese es tu estamos hablando. compadre. Sí, ese es pero tu compadre. No estoy diciendo Con cosas el que tú no más sabes. hablas. pero tiene que tener fe. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Bueno, Dios no me habló, está bien. Tú no eres Elías para decir que por el dicho de mi boca, pero si tú... Están arreciando contra mí. No. Voy a repetir otra vez. Esa persona me dijo, yo voy a algún día yo predicaré ahí en el Mes Live. ¿Tú me sabes por entiendes? qué lo está haciendo? Por un acto de fe. Sí, un acto de fe, Tal pero no vez estoy yo no diciendo lo que he Dios me dicho. está diciendo, ni que yo, mis sentimientos, no. No. Tal vez Dios no le ha dicho que va a predicar, pero él está activando En una su fe. fe, claro. ¿Y el que hace el reino de los cielos? El cielo escucha. Mm. Y el cielo respalda. Al que respalda la palabra de Dios, el que respalda la obra de Dios en un momento determinado, el cielo lo va a respaldar. Claro. Y la fe entra por el oír, ¿qué? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Los samaritanos creyeron cuando esa mujer fue allá y ellos todos creyeron por su testimonio, porque a veces nosotros tenemos que hablar de nuestro testimonio para aumentarle la fe a los demás también. ¿Tú me entiendes? Entonces, siga recia ahí, Jairo. Tú David está deseando, David está explicando la vuelta. no, Sí, tú como que no, no no, quieres Te hablar. está explicando la El fe. asunto. Estoy tranquilo hoy. Métela, Abraham. Porque ahora hay amenaza de que no va a haber sancocho porque nosotros agradecíamos contra el hermano de Cagoli. No, yo no como Pues, sancocho, Leonardo, pero yo tú siempre tienes lo he defendido. en Cuando todo Leonardo tiempo. venga aquí tiene la razón en todo lo que diga. Leonardo tiene la razón. Te amamos. Y Te mandó, pedimos perdón públicamente y mandó su por todos los palos que su te dimos. versículo también. Sí, mandate tu versículo. Sí. Ya la próxima vez que tú vengas no te vamos a dar más palos. No. Porque hay una fe que afecta nuestro sancocho. Nuestra Hay una fe barriga. que Nuestra barriga. No podemos darte más palos. Santo. Aunque también quizás tú no aguantes más ya, porque con esa golpilla que te dimos, ya quizás no aguantes más. Pero bendecimos al pastor Leonardo, que es de lo de nosotros, y te pedimos perdón por causa del sancocho. No, el pastor Leonardo siempre está activo. Maestro, por ejemplo, cuando alguien dice, para justificar algo, ahí está el poder de tú atar y desatar en los cielos, como igual como en la tierra. Cuando Jesús le dice a Pedro que le entrega la llave, ¿para qué? Para que lo que tú desates en los cielos, o lo que ates sea atado y desatado en la tierra. O sea, siempre se puede usar ese poder, eso es para todo el mundo conforme a la fe, o eso fue Jesús hablándole específicamente a Pedro. Tú te estás metiendo en un lío que quizá el pastor que crece, alguien preguntaba ahí, ¿cuántos días está ayunando el pastor? En el nombre de Jesús, ¿a ti te importa? O sea, manténgase tranquilo. La ¿Quién es que está gente, escribiendo ahí? tan que se lo que oigan esto. ¿No le parece a esa gente? Mateo capítulo 17 es uno de los textos que nosotros como cristianos
hemos tratado de evitar por muchos años. Porque es un texto que le confiere al liderazgo de la iglesia un poder que es muy peligroso. ¿Peligroso en qué sentido? Muy peligroso. O sea, vamos a leer lo que dice la Biblia. Y cuando leamos lo que dice la Biblia nos daremos cuenta que hay un poder muy peligroso, niño, que se le confiere al líder de la iglesia o al liderazgo de la iglesia. Si la gente conociera ese poder, no se levantaría muy frecuentemente contra personas que Dios llama. Ay, 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 ay. Nosotros no predicamos de eso. De hecho, se lo voy a leer el texto y niño se va a testificar si él ha escuchado alguna vez una prédica de eso. Vamos a ver. Oiga como dice la Biblia. Vamos a buscar lo que dice la Biblia. Que es lo que... Juan 20, 21. Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como un judío que era, dijo: Shalom Alejem. Paz a vosotros. Como el Padre, como el Abba me ha enviado. Sí, porque David está hablando en inglés, uno tiene que hablar también en hebreo. Claro. ¿Me entiendes? Entendiendo? Porque no van a negociar a uno. ¿Sí o no, niño? ¿Me entiendes? Entonces, Shalom Alejem a vosotros, como el Abba me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló, como ese niño cuando predica. ¿Qué usted cree de eso? Sopló en ellos y le dijo: recibí el Espíritu Santo. Ahí viene el peligro. Ahora, tú has escuchado mucho del soplo, ¿verdad? Sí. Pero la gente no lee lo que viene ahora. Dice: a quienes le perdonen los pecados, estos les serán perdonados. A quienes les retengan los pecados, estos les serán retenidos. Hay algo muy fuerte aquí. Este es un texto muy peligroso porque le confiere al liderazgo, al líder espiritual, la facultad de perdonar pecados y de retener pecado. ¿Cómo así, maestro? ¿Cómo que no no? hay? Pues aquí lo está diciendo claro, como el agua. Vuelvo y leo: a quienes le perdonen los pecados, estos son perdonados. O sea que yo puedo decirle: niño, tus pecados te son perdonados. Así como yo eso lo decía a la gente. Y a quienes les retengan los pecados, les serán retenidos. Palabra de Dios, te rogamos, óyenos. Entonces, aquí hay algo interesante. Lo que estoy leyendo no es el Bhagavad Gita, no es el Corán. Lo que estoy leyendo no son los escritos de Guillermo Miller, no estoy leyendo los libros de Elena, no estoy leyendo el manifiesto comunista. Lo que estoy leyendo es la Biblia. Y la Biblia está diciendo aquí que Yeshua le entrega un poder a sus líderes para retener pecados y para perdonar pecados. Ese tema en algún momento, quizá cuando esté aquí y pueda googlear un poco, lo vamos a tocar con Estel. Pero hoy el tema que David quiere tocar es el tema de la fe. Ese es el tema de Juan 20, léalo en su casa. Que sea que, por ejemplo, Manuel Delgado, que es un hijo de Satín, si yo te retengo los pecados, te van a ser retenidos. Entonces no hagas en mi contra. Cógelo cálmalo. Los líderes que Dios levanta tienen un poder en sus labios que no necesariamente va a obedecer a lo que Dios dice. Elías se levanta de mal humor, David, y van a visitarle unos jóvenes. Y dice: Elías, profeta de Dios. Pero el tipo está de mal humor. Si soy profeta de Dios, que caiga fuego del cielo y lo mate. Cayó fuego del cielo y lo mató. ¿Dios le dijo eso a Elías? No. Yo un día a una persona me Hay una autoridad. Y dice la Biblia, por ejemplo, Samuel, que Dios no permitió que su palabra cayera en tierra. Entonces, a veces hay un poder en la persona de autoridad. Personas de autoridad que Dios le confirió. Hay personas que hoy están bajo maldición simplemente porque se levantaron contra alguien que Dios tenía bajo autoridad. Y esa persona le cerró los cielos. Lo maldijo. Esto es peligroso porque si tú te levantas, por ejemplo, contra niños
y niño desata una palabra de autoridad sobre ti, esa palabra de autoridad no la puede revocar ningún evangélico. El cielo estaba cerrado en Israel. Habían 700 profetas guardados en un lado y 7,000 rodillas sin doblarse, que oraban, ayunaban y eran de Dios. Pero Elías dijo que no iba a haber lluvia. Y no fue Dios que lo mandó. Yo por el dicho de mi palabra. Por lo que yo digo, no va a El llover. dicho de mi boca. Habían 7,000 rodillas sin doblarse y 700 profetas más. ¿Tú crees que esa gente no oraron por lluvia? Ayunaron. Ahora, la autoridad del hombre de Dios dijo, no va a caer agua, y no cayó agua. Se cerraron los cielos por Lo cerró. 3 años. Un hombre que era un depresivo, porque Elías Elías no es un querubín, Elías es un tipo depresivo, que hasta muchas veces intentó decirle a Dios que lo mate, quítame la vida, pero que tiene una palabra en los labios que rompe hueso. Hay una palabra de fe, o sea, la fe es algo tan sobrenatural, porque todo el que vive, todo el que respira, tiene fe. Hasta para el niño salir de su casa y venir para acá tiene que tener fe. La fe. Aquello que los judíos le llaman emuná. La emuná. Aquellos que los griegos le llaman pisti. Hay que separar lo que es la fe de lo que es la creencia religiosa. El hecho de que una persona no asista a una iglesia no quiere decir que no tenga fe. La iglesia ha malogrado, ha criticado por muchos años una relación que sí existe, y es la relación del ser humano con su creador, aun cuando no pertenezca a las 4 paredes de una estructura religiosa. La fe no tiene que ver con qué iglesia tú vas. La fe no tiene que ver con qué denominación tú pertenezcas. La fe no tiene que ver con tu sistema de creencia. Tú creas en el rapto, no creas. Tú creas en el bautismo, no creas. Tú creas en la Santa Cena, no creas. La fe no tiene que ver con métodos, ni dogmas, ni doctrinas. Hay una mujer que tiene una condición. En Israel, cuando una mujer tenía la menstruación, tenía que estar apartada del pueblo hasta que se purificara. Esta mujer no tiene la menstruación. Esta mujer tiene 12 años desangrándose. Tiene una condición. Ahora, esa condición, si un miembro de los fariseos se da cuenta que esta mujer con esa condición de derrame de sangre se está acercando a un rabino, a un maestro puro, y lo va a tocar, es muy probable que esta mujer merezca ser apedreada, porque tú no puedes tocar el manto de un rabino cuando tú no estás purificada y tú estás tocando sangre, porque sangre está saliendo de tus ovarios. Entonces, ¿qué sucede? Hay un juego aquí. Una cosa es lo que la sociedad tenía como algo moral. Es inmoral que esta mujer vaya a tocar al maestro. Es inmoral que lo toque. Número 2. Es en contra de las leyes talmúdicas y rabínicas que tú con ese derrame de sangre andes en la calle. Pero fue más la fe. Dentro del interior de esta mujer se generó algo llamado fe, niño. Y esta fe le dijo que si ella tocaba el borde del manto de Yeshua, iba a ser sanada. Nosotros hemos criticado esto por 70 años, no entendiendo que cuando yo voy a Brooklyn, por ejemplo, y voy a una librería judía, puedo comprar 400 mantos y talí, del mismo que tenía Yeshua. Y la gente le puede poner la mano al talí y no va a ser sanado, porque no es el objeto.
Es la fe que tiene el individuo. Por eso vemos que la gente que van y le tocan con fe a la caridad del cobre, reciben el milagro. Por eso vemos que quienes van en Higüey los 21 de enero ante la Virgen de la Alta Gracia en busca de un milagro, lo consiguen. Porque no es el objeto de la fe, es la fe que ellos generan dentro, que produce lo que ellos están buscando. Entonces nosotros nos matamos, evangélicos y católicos, y nosotros queremos decirle al católico que es el diablo que hace el milagro, que no es la Virgen de Guadalupe, ni de la Mercedes, ni de la Caridad del Cobre. El único lugar donde hay vírgenes es la iglesia católica. En la iglesia evangélica son todas mujeres ya, no hay vírgenes. Todas perdieron su virginidad. Por eso no creemos en vírgenes. Entonces, ¿cómo yo le digo a una mujer que tiene su hijo en una cárcel, pero tiene un rosario en el pecho y todos los días se levanta a las 3 de la mañana con ese mismo rosario a rezar 400 Ave María, pero lo hace con fe? Dios está pasando por alto la ignorancia de ella, del rosario que tiene en la mano, pero está viendo la acción de fe de levantarse día a día a clamar por su hijo. La fe va por encima de las creencias religiosas. Y Dios no responde por creencias religiosas. Dios responde por fe. El asunto es la fe. Entonces aquí tenemos nosotros viendo algo diferente. Esta mujer fue el niño y le tocó el borde del manto al maestro. ¿Y dónde dice la Biblia que por tú toques el manto tú eres sano? La fe te pone a hacer cosas locas. Muchas veces Jesús decía, tu fe te ha sanado. No, porque Jesús no sanaba a nadie. Es que tú no estás entendiendo. Tu fe te ha sanado. Por el amor. Se repite Óigame, escuchen aquí, lean la Biblia. Lo que pasa es que la gente lee la Biblia de noche y con espejuelos. Cuando a esta mujer le toca el manto, Jesús dice, ¡hey! Poder ha salido de mí. Él se dio cuenta que el poder salió. Pero ¿quién lo activó? Fue ella. Pero fue la fe ¿y de quién ella. fue? ¿Quién fue que construyó su milagro? La mujer del flujo. Entonces, a veces la gente se mueve en fe. Bendiciones para todos los paganos que están en este chat. Que de una vez están diciendo que yo estoy mandando que se adoren los ídolos. Pero tú eres un ateo. ¿Por qué? Porque por lo menos ellos tienen fe en lo que están haciendo. Mira, tú te pasas la vida criticando lo que ellos hacen. Tú no tienes fe ni para beberte un vaso de agua. Si tú tuvieras fe, como un grano de mostaza, saliera de las 4 paredes de la iglesia a buscar gente con hambre y le diera de comer. Es la fe. No es tan importante la creencia religiosa. Nosotros le hemos dado mucha importancia a que yo pertenezco a la mejor iglesia y hemos separado las familias. Niño no se puede llevar bien con su mamá porque su mamá es católica. David no se puede llevar bien con su mamá porque su mamá es testigo de Jehová. Pero ¿cómo si convergemos en la fe? Lo importante es que tenemos fe en un Dios. ¿Por qué permitir que creencias religiosas, interpretaciones humanas, que al final del camino todos nosotros llegaremos ante Dios y no habrá ni mormones, ni testigos, ni islámicos, habrán hijos de Dios? Entonces, cuando aprendamos a amar a los demás, sabiendo que son hijos de Dios y que el hecho de que sean hijos de Dios es más que suficiente para yo amarte, para yo quererte, para yo darte mi apoyo, para yo honrar lo que tú portas de parte de Dios, sin importar tu creencia religiosa, cuando podamos sentarnos en una mesa y compartir el pan por medio de la fe que nos une, no importando que yo lo vea como un judío, que un hebreo, que yo guarde el Shabbat, no importando que tú lo hagas un domingo. Si lo relevante es que Él murió en la cruz del Calvario por todos nosotros y nos quitó el pecado del cual éramos esclavos. Aleluya. Cuando no caminamos en fe, tener fe, yo estoy orando por una fe, pero más que una fe de un milagro. El único milagro que necesito es que Dios saque el odio del corazón de la gente que está dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay más odio que en el mundo, porque la gente de la iglesia son intolerantes con quienes piensan diferente que ellos. O sea, todo el mundo te ama hasta que tú piensas distinto. Desde que tú piensas diferente, tú tienes al diablo adentro. Hay que tener cuidado contigo. Yo estoy orando a Dios
Dios por una fe, pero una fe que nos haga mejores seres humanos. Que para tú hacer el bien, no tengas que pertenecer a esa gente, a tu iglesia. Pero yo puedo ver más a Dios en gente que acaba de llegar al evangelio, como Calvary, como Somos Calle, que quizás no tengan los estereotipos que ustedes tienen, pero están haciendo la obra buscando al necesitado. O sea, hay algo interesante con esto. Nosotros estamos en la iglesia lavándole el cerebro a la gente para que crea como nosotros. Pero eso no es importante. No es importante la doctrina, los dogmas, los conceptos, los mitos, las fábulas que te metan en el cerebro. Lo importante es que la fe que tú tienes refleje el amor de aquel que caminó en Galilea en el primer siglo, de aquel que dio amor a los más necesitados, de aquel que lo crucificaron. Y cuando lo crucificaron en una cruz, pudiendo declarar una palabra de juicio sobre todos los que estaban ahí, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquel que puede tener fe para pasar por alto la ignorancia de otro y aún así seguir amando, cumplir lo que dijo la Madre Teresa de Calcuta: ama hasta que te duela, porque el amor siempre va a implicar un sufrimiento. Tenemos gente hoy en la iglesia que tienen fe, pero hasta que el esposo hace lo contrario de lo que ella quería, desde que el esposo actúa contrario, ella quiere un divorcio, ahí la fe muere. Necesitamos mujeres de fe que desde que pasa un problema en su casa no vean el divorcio como una alternativa. Necesitamos mujeres de fe que todavía oren a Dios para santificar a su marido. Necesitamos hombres de fe que no vean a la mujer buscando una oportunidad para separarse, sino que esa fe te haga mejor ser humano, te haga un ser humano comprensible, te haga un ser humano amoroso. Tenemos gente que son el diablo en la iglesia porque esto no se predica, porque hay una fe que no altera su sistema de vida. Siguen siendo los mismos que vinieron del mundo con el mismo odio adentro. Entonces yo me pregunto hoy, ¿de qué te vale la fe? ¿De qué te vale la fe si tú eres la misma persona? ¿De qué te vale la fe si para tú tratar bien a otros tiene esa persona que pertenecer a tu misma cárcel? ¿Acaso la Biblia no dice que tú tienes que amar a tus enemigos? El mensaje de Jesús es un mensaje contrario a este sistema. Él dice: amen a tus enemigos. No dice que yo tengo que amar a los que crean como yo. Y ustedes mismos que están en el chat son los primeros hijos del diablo, porque hoy ustedes me aman, pero ustedes supieron que mañana, cuando yo diga lo que ustedes no quieren oír, me odian. Eso significa que en tu corazón no hay amor. Porque la fe no tiene que ver con sistema de creencia. No tiene que ver con eso. Esta mujer fue y dijo: yo voy a tocar a David el borde de su manto, y yo sé que si lo toco, esta hemorragia de sangre se va a detener. Ella no le interesó lo que Jesús opinara de ella, y fue y tocó el manto. Y cuando tocó el manto, hubo una sanidad. No porque el manto fuera Dios. Moisés le dijo al pueblo en el desierto: hay una plaga. Los que miren a la serpiente van a ser sanados. ¿Es una serpiente? No es una estatua. Si yo hago eso hoy, es idolatría. Te crucifican. Me matan. Pero Moisés mandó al pueblo que la mire. Y ese acto de fe de mirarla lo libró de la muerte. ¿Quién soy yo para juzgar a alguien que salió de Estados Unidos con cáncer y fue a Roma pensando que cuando entrara a la Basílica de San Pedro iba a ser sanado? ¿Quién soy yo para juzgar tu acto de fe? Tu relación con Dios es individual. No cabe un tercero. Entonces mucha gente hace actos de fe. Es la fe lo que Dios está buscando. Por eso dice Hebreo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza en griego es nupostasí, que significa título de propiedad. La Biblia dice: es pues la fe el título de propiedad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todos los que están en línea, que están orando a Dios este año para tener su casa: maestro, faltan 3 meses nada más, me la han negado en el banco varias veces, yo no califico, mi crédito está bajito. No se trata de tu crédito, se trata de tu fe.
Se trata de que si tú tienes la certeza, si tú tienes el nupostasí, tú tienes el título de propiedad de que te pertenece. No importa el tiempo que le parte al año, porque el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. La fe es lo que mueve. Si tú quieres tu casa y tú tienes fe, no importa de qué tamaño esté tu crédito, porque la Biblia dice que Dios te pondrá a comprar sin dinero. Entonces, estamos hablando de que quizás tú no tengas problemas económicos, lo que te falta es fe. Lo que te falta es fe. Maestro, que Dios me habló de que ponga el negocio este año. Bueno, ya estamos en octubre, pero arranca. Porque si Dios te dijo que lo ponga, ponlo. Porque el asunto es la fe. Cuando Dios te dijo que lo ponga, no estaba contando con tus recursos. Estaba contando con Él, que es fiel. Yo quiero hablarle a gente hoy que se va a atrever a hacer actos de fe. Hacer actos de fe, tener fe. Eso es lo que Dios está buscando, David. Es buscando gente de fe. Gente que le crean a Dios. Es algo que es irrelevante. Usted hablaba de esa mujer que activó esa fe, la mujer del flujo. Pero muchas veces, el que se supone que conoce de Dios, en el caso de Pedro, que andaba con Jesús ahí mismo, que veía a Jesús haciendo milagros, no pudo discernir y entender lo que estaba aconteciendo. Porque cuando Jesús dice, siento que poder ha salido de mí, él dice, no, maestro, a lo mejor fue la muchedumbre, la multitud, o sea, porque estaba aglomerado, alguien te tocó o te apretaron. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? A veces, el que está supuesto a conocer de Dios, que tiene esa conexión, que te predica de la fe, es el mismo que no está creyendo y a veces cuestiona la fe tuya. ¿Me explico? Esa mujer viene de allá, su fe se activa, ella necesita un milagro. Pedro no pudo discernir que ella necesitaba el milagro. Hay gente, hay momentos, hay gente que la misma gente dentro de la iglesia no van a entender la necesidad de un hermano, no van a entender lo que ellos quieren, o sea, no entienden lo que Dios está haciendo con esa persona. Pero esa persona se ha movido en fe, ha caminado en fe creyendo lo que Dios ha dicho. Ayer hubo una mujer que pasa todos los domingos y el milagro nunca ocurría. Y dice, creo que Emma me dijo, esa es la mujer que pasa siempre. Yo le dije, no se enfoquen en eso, ella está peleando su bendición. ¿Sabe qué pasó? Ayer fue el día de su milagro. Amén. Tiene 7, uno de ellos, pero tiene todos los fines de semana pasando al frente. Entonces, como tú dices, déjela. ¿Quién soy yo para cuestionar a alguien que en desesperación está creyéndole a Dios sin importar quién sea quien esté ministrando ahí pasa? ¿Por qué? Porque es su fe y tiene una necesidad de ver a Dios glorificarse en su vida, que la única manera que se va a saciar es activando su fe. Sí, porque a veces en nuestra humanidad entendemos cómo esa mujer pasa todos los domingos. Todos los domingos nosotros no entendemos, ¿tú me entiendes? Entonces el ser humano no entiende hasta que entra en sí y dice, wow, esa mujer está arrebatando su milagro como Bartimeo. Ella está arrebatando y se va a quedar ahí, y entonces nosotros no entendemos. Esta mujer la sanan el domingo, la sanan el otro día, entonces... Déjenla. Entonces después uno entiende, ahora uno entendió. Pero en nuestra humanidad no entendíamos. Pero esta mujer que pasa todos los domingos, ¿tú me entiendes? Y llega un momento en sí que uno dice, wow, Dios hizo el milagro, está trabajando en ella. Pero no entendíamos. Pero esta mujer no se mueve de ahí porque la fe de ella, que no deje. ¿Tú me entiendes? Yo quiero ser sana y no aguanta. Yo no sé de dónde ella viene, pero hay gente que vienen de un lugar, de una lejanía, pero llegan al lugar donde ellos entienden que van a ser sanados. O sea, en ese momento, el momento que ellos se propusieron en su corazón ir a ese lugar, ellos creyeron. O sea, hay que creer, hay que tener esa actitud positiva, creer de que las cosas van a ocurrir. O sea, es fe. O sea, fe sin obra es muerta. La gente quiere que Dios haga un milagro en su vida, sentado en su casa. Pero también así mismo a través de una pantalla, como están conectados ahí. Amén. La gente puede recibir, porque si usted lo cree, Dios lo hace y ocurre. Pero tiene que ver en el nivel de fe que usted está caminando. O sea, tiene que creerlo. Tiene que haber una actitud positiva. Hay gente también que otros le han matado su fe, maestro. Wow. Gente en el mismo pueblo de Dios. Tú le presentas un proyecto, le cuentas algo o una visión que Dios te ha dado a ti. Y son los primeros que te dicen, eso no va a funcionar. Porque yo traté y eso no funcionó. Yo no creo que va a funcionar contigo. O sea, el hecho de que a ti no te haya ido bien, quiere decir que a mí no me va a ir bien. Pero ahí hay un factor importante. A quien Dios le da la visión para que camine en esa fe es a ti. Dios no te habló de otra persona. A quien Dios le dijo que lleve ese tipo de mensaje, esa palabra fue a ti. Entonces, tú no puedes tampoco salirte de lo que Dios te dijo a ti. ¿Por qué?
porque tú no estás accionando en lo que Dios te dijo. Y ahí viene un sinnúmero de preguntas hacia Dios, ¿por qué las cosas no ocurren? Amén. Porque Ahí- tú no creíste lo que Dios te Y dijo. ahí entra la muerte de fe, como tú estás diciendo, que otro le matan la fe al otro. ¿Por qué? Porque ellos mismos se la han matado. ¿Por qué ellos se la han matado? Porque están con un ministerio llamado a hacer algo y porque ellos ven otro que se desarrolla mejor que tú. Ellos Se limita. se denominan. Dicen, no, yo no puedo, porque yo no voy a predicar nunca como él. Pero no, tú tienes algo diferente a él. Tú no vas a estar... Tú viniste aquí con un propósito diferente, no al mismo. Así El pastor es. Ricardo tiene un propósito, David tiene un propósito, el pastor Julio tiene otro, pero no tienen el mismo carácter. No van a predicar en el sentido de... No son llamados para el mismo... ¿Tú me entiendes? Propósito. Tú dijiste algo importante ahí. Es necesario tener carácter para que la fe funcione. Claro. Porque si tú no le das carácter a nada, ni aún a lo que Dios te dijo o puso en tus manos, no pueden las cosas suceder, no van a ocurrir. Pero también está el carácter de qué? De la permanencia. O sea, tu carácter, aplicar las cosas. Porque si yo no me propongo mover ese teléfono de ahí, yo puedo tener una fe que Dios lo va a mover. Pero tiene que haber Pero yo acción. tengo que haber una acción, yo tengo que moverlo. Yo sé que se va a mover, pero si yo no acciono en base a eso, se va a quedar ahí. Vengo mañana, pasado y traspasado. Y no se va a mover. A lo mejor viene alguien en la noche, lo pone aquí. Yo dije, tú viste, yo no estuve presente, pero mi fe lo movió. No fue que alguien vino y lo movió. O sea, usted tiene que moverlo. La fe demanda una acción.